Y así comenzamos esta nueva aventura, desde el emblemático Parque de Santa Elena, cerca a la ciudad de Medellín, el cual es muy conocido en época de Feria de Flores por su cultura silletera. Y es la parte de la región donde normalmente se construyen las silletas en épocas de ferias de flores. La idea era llegar al charco Chorro Hondo o la cascada Chorro Hondo, que de verdad que era bastante bonita. Salimos acá por el parque a mano izquierda por toda la autopista, hasta llegar a un desvío a mano izquierda aproximadamente a los 800 metros. Ya continuamos por este senderito hasta llegar a unas construcciones que es como una especie de vereda donde todavía se ve carreterita pavimentada y se disfrutaba, digamos, de una mañana bastante fresca. Por ejemplo, este pino es espectacular, se le ve la antigüedad que tiene ese pino ya lleno de musgo y algas, muy bonito. Era una mañana fresca, bastante lluvia había caído en la noche anterior, como pueden ver aquí en las imágenes el piso estaba bastante mojado, pero ya se respiraba un aire bastante húmedo, bastante fresco, que es lo ideal cuando uno hace estas caminatas. Santa Elena tiene algo muy particular, tiene muchos afluentes, muchas caídas de agua. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo va cayendo el agua, cómo va pasando el agua a través de las vías sin ningún problema. Bastante agua se ve cuando uno va subiendo por la carretera desde Medellín a Santa Elena, ve que caen muchas cascadas, muchas aguas y agua bastante limpia. Durante el camino íbamos conociendo varias casas donde la gente ya está preparando sus fogoncitos para vender de pronto empanadas o hacer sus desayunos. Es bastante entretenido y muy bonita estas veredas. Penalti, yo lo vi, sáquele roja. Mar. Ya en este punto prácticamente estábamos terminando de caminar así por rieles o por carreteritas pavimentadas y ya nos dirigíamos como a un sendero ya así más de trocha, donde la idea era empezar a caminar ya digamos como por pasto y todo, y el camino se hacía algo complicado, bastante difícil debido a la humedad y a la lluvia que había caído la noche anterior. A medida que avanzábamos, el terreno se volvía algo más, digamos, liso o resbaloso, porque era como una tierra amarilla y demasiado compacta, y con la humedad queda bastante resbaloso. Entonces había que caminar con cuidado y muchas veces apoyados o ayudados por otras personas que nos daban la mano. En este tipo de sendero es muy aconsejable andar con el bastoncito, con el bastón de trekking, que de verdad que ayuda mucho porque se vuelve como un punto de apoyo esencial cuando hacemos este tipo de caminatas. A medida que avanzamos, el lodo se volvía como un poco más resbaloso y aquí habían partes donde se veía bastante alto. Ya estábamos hasta preocupados por el regreso, porque subiendo es mucho más fácil, digamos, manejar el terreno, pero ya bajando el esfuerzo es bastante complicado y puede resbalar uno muy fácil. Una de las grandes ventajas de este grupo de caminantes de Comeva es que ha sido muy solidario, o sea, el grupo apoya demasiado, la gente ayuda demasiado, hay mucha solidaridad entre todos, entonces ha sido una gran ventaja. Un ejemplo de ello es el compañero aquí ayudando a subir a cada una de las personas. La bajada va a ser la buena.
bajando para bajar. Me Gracias. estoy riendo porque soy aquí en la fiesta no subí. ¿Para qué tenemos botas nuevas, mi hijo? Eso es consola nueva y todo. Me ensucia. No caminamos, levitamos. Y aquí empieza lo bueno, todo el mundo a resbalar. Vea, yo voy siguiendo sus pasos. Esto tiene agarre hasta que ya la suela yo le canto. Y ahí queda como... No se depende de la bota. Como el caminar se ve. No lo sé, Rico, parece falso. Ya sale suave porque va a agarrar uno y no la pantana. No, lo esperamos en Venecia tomando el vinito. Rey, ¿cómo estará ese rotuno así mojadito? Ay, ay, ay. En este punto nos acordamos de Cerrotusa porque ese camino con este tipo de humedad le digo que es intransitable, por eso lo volvimos charla. Y el camino continuaba, siempre hubo resbalones, la parte complicadita del barro amarillo, pero ya lo superamos y ya continuamos nuevamente nuestro sendero. Aquí salimos nuevamente como una especie de carreterita veredal y ya empezábamos a caminar otra vez a nivel de construcciones y de, digamos, de casas cerca a estos corregimientos de Santa Elena. Entonces el tramo de barro amarillo así tan resbaloso subiendo fue larguito, pero se pudo superar. O sea, eran aproximadamente 1 kilómetro de este tipo de, digamos, de sendero. Y como podemos ver acá, ya nuevamente estamos en Placahuella y ya habían construcciones normales hasta nuevamente encontrar otro desvío para entrar en otro tipo de vereda. En esta parte del camino se veían casas muy bonitas, había todo tipo de construcciones, pero de verdad que la gente que vive por acá vive como en un paraíso, porque es muy campestre, muy bonito todo este sector. Pues cuando fueron a Tapartó que fue la primera, fue tremendo. Ya durante el recorrido nos acordamos de caminatas viejas, de anécdotas viejas. Estos recorridos se hacen hasta cortos porque es mucho lo que uno se ríe, comparte con los amigos. O sea, son tantas cosas positivas de hacer senderismo que de verdad que vale la pena. O sea, es un domingo que usted sale, pasea, conoce, se desestresa, hace deporte. El senderismo realmente vale mucho la pena. Se conoce demasiadas partes que uno normalmente no llegaría en vehículo. O sea, son tantas cosas, las caídas, los sufrimientos, todas las cositas hacen, digamos que es un baluarte de esta actividad. De verdad que cuando tengan la oportunidad practiquen este tipo de actividades. En este punto del camino llegamos a una desviación, ahí se puede ver un letrerito que decía Vital. Vital es como una parte donde hacen yoga o retiros espirituales o algo así como una especie de glamping. Entonces se desvía uno por este caminito y ya continuamos por acá derecho. Seguíamos a través, digamos que todavía hay carretera, pero seguía un sendero y ya más adelante sí nos desviamos para comenzar ya otra parte, digamos como de trocha. Realmente no, el paisaje espectacular, la caminata no, todo estaba realmente muy bonito, el clima estaba fresco, no estaba haciendo mucho sol hasta ahora, todavía estaba nublado teniendo en cuenta que este mes ha sido de bastante ola invernal acá en Colombia. Por acá pasan vehículos normalmente porque hasta ciertas partes llegan a cierta parte de la vereda, pero nosotros íbamos a tomar, como les digo, un desvío para continuar ya hacia el destino del Chorro. Bien. Para por un potrero, mismo vez y le saca la cabeza. ¿Se va a preparar para eso? O me voy para uno que es nudista, que fue madre. Hacer lo que quiere, meníalo pues. Así es bien huevón. Yo pensé que era por competencia. No. Ese no lo voy a editar. No lo había visto. Nos engañó, ¿no? Y se les amarró el zapato.
¿Qué jugo? ¿Qué? El agua. Sí, ya aquí lo tengo. En este punto del camino llegamos a la desviación, ya tomábamos acá a mano izquierda y comenzábamos por un sendero ya así digamos trocha, a través de pinos y unos paisajes muy bonitos. Aquí también había que tener mucho cuidado porque el terreno volvía nuevamente a ser resbaloso y ya era en bajada, pero de verdad que era muy bonito el paisaje y compartimos bastante cositas. Aquí hay que tener cuidado, como les digo, en las caminadas suaves y tratar de apoyarse mucho con el bastón para evitar de pronto una caída que sí sea peligrosa o que tengamos algún inconveniente. Y comenzamos este nuevo tramo de verdad que muy emocionados porque ya sí es digamos en toda la parte interna del bosque, muy bonito el sendero. Espero disfruten de estas imágenes mientras vamos llegando a otras partes donde nos tocaba cruzar de pronto un riachuelo. Dale del ausente. Estabas hablando de mi hermano. En esta parte se volvía complicado el tramo porque había una pendiente y estaba bastante resbaloso, entonces digamos que la gente pasó con despacio este pedacito. Sin embargo, aunque no tenía cuidado, hubo personas que se resbalaron, entonces este pedacito fue algo de cuidado. Cada quien baja como le dé la gana. Cuidado, cuidado. Eso, ya uno. Venga, Edilma, con despacio por acá. ¿Cuántos más? Edilma, Casi me caigo. ¿Cuántos que me voy? Vea. Vilma, no me cambie el nombre. Edilma. Y le hice un te quiero, No, hágale. Hágale que iba bien. Hágale. Aquí está jabón, dile. Son hechas por ahí. No, venga para acá, que está así, pues está. No, para allá cuánto más vale. Mucho cuidado. Dicen suave. Ahí se puede agarrar del palito. Es donde apoya mucho esta espalda. Vea. Doña María, haga así. ¿Qué? Así es. Y le da mucho enfoque. Y esta es la parte bonita del senderismo, empantanar los zapatos, las botas, todo lo que ustedes quieran. O sea, normalmente el senderismo para llegar a ciertos lugares, y si ha estado lloviendo el día anterior, se van a encontrar este tipo de camino, un lodazal por completo. Mira. Mira este cómo está. Bueno, todavía no ha pasado a lo blanco. Esta es la moral. Sí, porque ahorita llego allí. Es para disfrutar el charco. Y aparte de eso, se conoce el pueblo o el lugar donde estén. Se da un tiempecito para que conozcan. En este tramo del camino nos encontramos con un bosque muy bonito, sin embargo el terreno también era bastante resbaloso y había una parte pendientica, donde mucha gente también se resbaló. Sin embargo aprovechamos para tomarnos algunas foticos y disfrutar de este paisaje. Soy una foto así.
Ay, me cayó. Hágale pues. Ay, que le tomé 3. Vamos a tomar uno con eso. Y no tenía. Y no tenía la chismosa ahí, hombre. Tenía la chismosa. Oh, María, es más fácil por acá. Usted tiene bastoncito aquí, ¿sabes? Vamos por acá. Con el bastoncito tiene para apoyarse. Pasitos cortitos y para suave. Está para arriba, ¿no? En el hombro. Ahorita le dice a Freddy para que le echen el... Hombre, que falla no haberte grabado. La próxima vez dice, para grabar. Voy a caer. Pero te cayó la cartera. Oiga, y venía Se le cayó la cartera. La cartera, no tengo más dinero. Ya no tengo más. Cortico ya te lo comiendo eso. Ya no tiene Un resbalón cualquiera da en la vida, es un trompezón. Y aquí, y ya. ¿Sí me dio? Bueno, zapaticos. Aquí llegaron limpios. A ver, Dani, salve. En un momento del camino llegamos a este punto donde se ve que están extrayendo madera. El piso está lleno como de viruta y ahí aprovechamos mucho para limpiarnos los zapatos. Y ahí acá comenzábamos a bajar y llegar ahí a la especie como de una quebradita. Esa quebradita es la misma que viene de arriba del Chorro Hondo. Esta fue un área bastante bonita de la caminata porque se podía divisar a lo lejos y se veía la quebrada abajo, para que disfruten de estas imágenes. Y enseguida vemos la parte donde nos tocó atravesar la quebradita, que era con unos tablones, y se volvió entretenida porque había gente que de pronto le daba miedo pasar, pero no era nada pues complicado, pero se vuelve entretenida la caminata con estos pasos de vez en cuando. Aquí cargamos que 5.7, pero cuando uno lo recorta, lo baja como a 1080, lo que pasa con los chicas, si tiene la ventaja que no puede hacer mucho zoom, porque es lo que... claro. Pero la ventaja se está quedando y le falta mucho espacio. No, es que no hay un video de 1 minuto, una película. Esta semana la de concepción que no tenía ni tiempo. Leo, man.
Ah, pero por ahí te mandé el pedacito de la cascada. Sí, sí, sí. Para que lo tuviera ahí que esto. Ya bordeando la quebrada necesitábamos cruzar hacia el otro lado y estos eran los tablones que les hablaba anteriormente. Aquí el cruce se hizo despacio y fue entretenido y se veía muy bonito el paisaje. Ya después de pasar estos tablones, la idea era subir otra rampita, otra lomita y ya caminar por un sendero un poquito más boscoso, pero bordeando prácticamente esta misma quebrada y ya íbamos a llegar al Chorrón. Algo más para adelante, ya, como que te ven los pies. Ya, mire que aquí no. Lo que es la chismosa, lo que no observa siempre. Esta mujer está guapa hoy. No perder la técnica, la que mira, hacia allá, entre las dos tablas. Eso. Mira, eso, entre las dos tablas. Entre las dos tablas, sí, mira. Muy poquito para acá, mira, yo cuidándole, que es que me vas a hacer caer. ¿Qué nivel de confianza me tiene? ¿Ah? Pues la mosquita está muy detrás. ¿O Lucy, cómo va? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Qué muy flojo. Germán. Ay, qué bueno de... No dejen de firmar, tengamos fe. No, ya si el día nos acaba de parar, de pasar, pues. Tengamos fe. Como les comenté anteriormente, hay que subir esta pendiente
pero tiene una ventaja y es que cuando ya llegas a la parte superior, apenas son como 50 metros, ya la flora cambia, ya es un bosquecito más verde y se ve que vamos bordeando la quebrada. Entonces aquí van a ver cómo cambia de pronto la flora, ya es otro tipo de paisaje, es un poquito más verde, ya no hay tanto pino, sino que ya hay un bosque más nativo, más bonito. Y ya por fin al fondo se escuchaba el sonido que genera la cascada, Chorro Hondo, que digamos esta es la joya de la corona de esta caminata, un lugar espectacular donde nos íbamos a quedar disfrutando del almuerzo, compartiendo, a pesar de que el clima era muy frío. De verdad que amerita mucho disfrutar de este charco, para que tengan en cuenta que es un sitio espectacular, muy bonito. Hágale pues, dale, que se aliste después para el agua. ¿Qué le hace? Vamos a hacer para la red de hacer para las ramas, es que queda bonito. Para ingresar a la cascada hay que bajar por un pedacito que es algo pendiente. Sin embargo, hay algunas rocas que ayudan mucho a bajar sin ningún inconveniente, pero siempre hay que tener mucho cuidado. Pues ahí íbamos a estar prácticamente en la playita que genera la cascada. Aquí la tienen, la cascada Chorro Hondo en Santa Elena. Muy bonito este lugar para que tengan en cuenta. Se pueden venir en grupos de caminantes o se pueden venir ya si quieren caminar solos. Ahí les va a quedar igual la ruta al final del video. Un senderismo muy bonito y miren la calidad del agua para que disfruten de este lugar que de verdad vale mucho la pena.
Y el frío no fue inconveniente para que disfrutáramos del agua, aquellas personas que nos gusta meternos en cualquier charquito. Hubo personas que se quedaron afuera, pero no todos nos metimos al agua. Hubo gente que se quedó durmiendo, otros disfrutando de su almuerzo o simplemente paisajeando. Pero para quienes les guste el agua, de verdad que este sitio es espectacular. La cascada llega con mucha fuerza. Si pones tu espalda te va a hacer como una especie de masaje y si pones la cabeza vas a sentir como si te pegan palmadas fuerte en la cabeza. Y así estuvimos la mayor parte del tiempo, disfrutando de este charco como nunca. Parecíamos niños chiquitos, nos tomábamos fotos, nos metíamos en la cascada, volvíamos y salíamos, compartimos, nos reímos. De verdad que fue espectacular. Gracias Dios por tanta riqueza que nos ha brindado en esta tierra. En esta parte pueden disfrutar todas las imágenes de todo lo que nos entretuvimos en este lugar. La idea era que todos los compañeros quedaran en el video, pudieran compartir, digamos, este recuerdo, que de verdad que vale mucho la pena volver a vivir todas estas experiencias algún domingo en la casa, ver el video, acordarse de todas estas cositas que hacen que la vida se llene de esos momentos que de verdad valen la pena. Después de todo que es la vida, recuerdos que nos quedan. Hay que disfrutarla al máximo.
ya era hora de retornar nuevamente, entonces la idea era devolvernos a este pedacito de la cascadita, ya cambiarnos acá en la playita y arrancar nuevamente hacia Santa Elena. Y como lo bueno no dura, acá estaba dando gracias a Dios por haberme permitido conocer este lugar. Ya era hora de retornar nuevamente. Camino es largo y culebrero. La ventaja fue que el regreso fue por el mismo lugar hasta cierto punto, pero ya no nos regresamos por la parte donde estaba muy resbaloso, digamos el sendero hacia Amarillenso, que uno se resbalaba demasiado, sino que ya nos derivamos por otro sector donde había más como una especie de veredas y carretera destapada que en el regreso nos encontramos una gente practicando motocross o andando en moto por este sector de la Quebradita, por lo que supongo que debe haber alguna entrada más cerquita para llegar al charco, pero no la conocemos, pero sí supongo que pueden llegar en moto hasta este punto para que tengan en cuenta. Era hora de pasar nuevamente la Quebradita y seguir nuestro retorno. Ah, por ahí fue donde se cayó. Y aquí se tomó la foto y todo. Tratando de no dejar mucha distancia. En este punto del camino nos desviamos a mano izquierda. Nosotros veníamos originalmente de allá arriba, pero ya nos desviamos acá a mano izquierda para llevar el sendero por otro lugar, para no tener que bajar por la parte amarilla. Y nos encontramos con este árbol que tenía una forma muy particular, donde aprovechamos para tomar una foto. Pero bueno, desalojen los que ya toman la foto, desalojen, Cardoso. Con la altura tranquilo, no, pero parados también cabemos. Uno verá cómo posa nadie la tomó para que salga. Gracias, vamos a mirar tu país. Ahora sí se puede tirar. Dale el flash. Me acaba el rollo. Como pueden ver, el camino de regreso era más manejable, ya si era, digamos que empedradito y no hay tanto problema. Nos encontramos con esta colonia de gusanos, los llaman gusano negro, gusano de sanjuanero. Creo que es nocivo para los bovinos, los puede envenenar o intoxicar y andan así como en manada. Eso es como una plaga que se da a veces en el campo y andan así en grupitos ese tipo de gusanos.
Ya digamos que todo el resto del sendero es prácticamente sin carreterita destapada, solo que había una parte que sí era ya como pendiente y eran aproximadamente unos 4 kilómetros subiendo. No era una pendiente pronunciada, pero ya uno caminando así, digamos que con una pendiente, se va cansando y realmente el recorrido siempre fue larguito, pero ya la idea era salir hasta la carretera de Santa Elena donde nos iba a esperar el bus. Espero disfruten de estas imágenes que de verdad que son muy bonitas ya terminando esta caminata por el lado acá de esta carretera. Y así va llegando a su fin esta aventura por Santa Elena. Espero hayan disfrutado de las imágenes, de estos recuerdos. Doy gracias al grupo por haber compartido estos momentos con nosotros y que nos veamos hasta la próxima. Si les gustó el video, por favor denle like y si se pueden se suscriben. Les agradezco mucho y nos vemos en una próxima oportunidad.